la clase, ¿verdad? Para que podamos tenerla lista. Y voy a comenzar a compartir pantalla. Ya, espérense un minuto. Antes de compartir, tengo que revisar algo acá. Esta la tengo que cerrar. Y esta. Ok, me queda esta. Me queda esta. Así que... Ok. ¿Dónde está la clase? Aquí estamos. Ok, ahora sí. Compartir. Ok. Entonces, en la clase... En la última clase, ¿verdad? Habíamos quedado en lo que tenía que ver con todas las estructuras de metales. Habíamos visto todos los tipos de estructuras de metales, habíamos visto, bueno, no todos, sino los que vamos a ver nosotros aquí, ¿verdad? Que son tres: la cúbica simple, la cúbica centrada en el cuerpo, la cúbica centrada en las caras. Y vimos cómo caracterizar estas estructuras desde el punto de vista de los planos, las direcciones, la densidad cristalográfica, todo eso, ¿ok? Entonces ahora vamos a continuar con las estructuras de las cerámicas, que también mayoritariamente son estructuras cristalinas, ¿ok? Solo hay un material clasificado dentro de las cerámicas que no tiene estructuras cristalinas, que es el vidrio. El resto de las cerámicas son estructuras cristalinas, ¿ok? Entonces, nuestros objetivos de aprendizaje de hoy serían entonces conocer estas estructuras cristalinas, también entonces cómo caracterizarla. Aquí ya no nos vamos a dedicar a esta parte de los planos porque ya eso se cumple para todos los tipos de estructuras cristalinas. Vamos a identificar bien los tipos que se pueden formar de estructuras cristalinas de las cerámicas, porque bueno, ahora tenemos que ver que en esos mismos cubos que teníamos para los metales, ahora tenemos que acomodar, o se tienen que acomodar, no nosotros, pero se tienen que acomodar dos o más átomos, ¿ok? Porque bueno, partiendo, si una de las cerámicas que son óxidos, ¿verdad? Ahí ya tenemos dos elementos que se tienen que reorganizar para formar la estructura cristalina, ¿ok? Y bueno, dependiendo de cómo nos vaya con el tiempo, vemos si llegamos también a la parte de cristalinidad en polímeros, ¿ok? Porque bueno, en los polímeros, como sí había creo comentado, vamos a tener ahí sí vamos a tener tanto estructuras amorfas como la parte de cristalinidad, y de hecho no se habla así de un 100% de cristalinidad en polímeros, sino más bien de una semicristalinidad, ¿ok? Entonces, en las estructuras de las cerámicas, como las cerámicas habíamos partido, ¿verdad?, de que pueden ser óxidos o si no son carburos, nitruros, ¿verdad?, de metales, de elementos metálicos. Entonces, aquí el enlazamiento que vamos a tener es un enlazamiento mixto, iónico y covalente, ¿ok? Mayoritariamente. En algunas estructuras cristalinas va a ser totalmente covalente, como por ejemplo en el caso de todas las estructuras cristalinas del carbón. El carbón entra dentro de las cerámicas, todas sus estructuras, diamante, grafito, fulerenos, nanotubos, todo eso, y ahí es solo enlace covalente. Y vamos a tener el resto de otras cerámicas que van a tener este enlace mixto iónico covalente, pero va a haber uno que va a prevalecer más, que va a estar, que es el que le va a dar las propiedades principales a esta cerámica. Entonces, para saber eso, hay que utilizar esta ecuación de Pauli para conocer el porcentaje de carácter iónico, ¿ok? Entonces, el porcentaje de carácter iónico lo que hace es relacionar la diferencia de electronegatividades que hay entre estos dos elementos, ¿ok? Esto del X sub A y X sub B vendría a ser la electronegatividad de los elementos, perdón, de los elementos que componen a la cerámica, ¿ok? Entonces acá, como pueden ver en esta tabla, tenemos varios materiales cerámicos, ¿verdad? 3 óxidos, un nitruro, un carburo,
Y sabiendo las electronegatividades de cada elemento, en el primer caso del magnesio y del oxígeno, al restarlas da que la diferencia de electronegatividad es 2,3. Colocando ese valor acá en la ecuación del carácter iónico de Pauli, entonces nos da que eso es 73% iónico. Eso significa que esta cerámica es más iónica que covalente, ¿okay? Tiene unas ciertas características covalentes, un 27%, pero es principalmente iónica, ¿okay? Entonces va a tener más características asociadas al enlace iónico. ¿Okay? Y así entonces uno puede verificar para cada uno. Obviamente todo lo que dé por encima del 51%, no hay ningún elemento que dé 50-50, ¿ok? Menos mal, porque si no uno entra ahí en conflicto, ajá, ¿qué es entonces? Sería entonces de carácter iónico, donde el enlace iónico tiene mayor prevalencia, y si da al revés, como en estos últimos casos, entonces la cerámica tendrá más carácter de enlace covalente, ¿ok? Que de carácter iónico. Como pasa en este nitruro de silicio y en este carburo de silicio. ¿Okay? Entonces con eso definimos cuál es el enlace dentro de ese enlace mixto que está teniendo mayor preponderancia. Entonces, como ya les dije, como ahora tenemos dos elementos que tenemos que ubicarlos, ¿dónde los ubicamos? Las estructuras cristalinas de estas cerámicas van a ser cubos, como las 3 cubos que les mostré inicialmente. O sea, de muchas de estas cerámicas básicas. Hay estructuras que tienen también, hay estructuras de cerámicas que también van a tener la hexagonal compacta, o el octaedro, o el tetraedro, pero principalmente van a ser también estos 3 cubos que ya yo les mostré para los metales. Entonces el asunto es cómo ahora ubicar los átomos que tengan sus puntos de red específicos en estas, ahora que tenemos dos elementos. Entonces, las posibilidades son que uno de los elementos se ubique en las posiciones que ya conocemos de las estructuras cerámicas, perdón, de las estructuras metálicas, ¿verdad? Como son los vértices del cubo, las caras del cubo y el centro del cubo, ¿ok? Entonces, vamos a encontrarnos acá que estas cerámicas que nosotros vamos a ver, que tienen estructura cúbica, esa va a ser la configuración. Vamos a encontrarnos que en algunas la configuración va a ser que el anión se va a ubicar en esas posiciones que antes ubicábamos a los metales cuando teníamos metales cúbicos. Y el otro elemento donde se ubica, el otro ion, que sería el catión. El otro ion se puede ubicar solamente en los espacios vacíos, en los intersticios. ¿Se acuerdan que esa palabra ya la había usado? Los espacios vacíos que nos quedan en nuestra estructura cúbica van a ser los intersticios. También se les puede llamar huecos, pero bueno, como yo sé que le dan otra connotación a esa palabra acá en Chile, prefiero decirle intersticio, la palabra intersticio. ¿Okay? Entonces, esos intersticios, esos espacios vacíos, vamos a encontrarnos con que pueden ser, en el caso de que tengamos una configuración de tipo cúbica centrada en las caras, entonces esos espacios vacíos, esos intersticios serían el centro del cubo, las aristas acá del cubo, ¿okay? Y este espacio acá que queda entre este átomo del vértice y estas caras, ¿ok? Y estas 3 caras que están acá, ¿ok? Que ahí se forman como tetraedros, ¿ok? Entonces, vamos a tener los intersticios, van a ser de 2 tipos. Los tetraédricos, que serían los que están en este espacio que estoy señalando ahorita con el punto rojo, que es el espacio vacío entre el vértice y estas 3 caras, ¿ok? Y los octaédricos serían el del centro y el de las aristas. Y se le dice octaédrico porque los átomos que lo rodean forman un octaedro. Entonces, si ustedes ven acá, este espacio del centro, los átomos de las caras van a formar un octaedro alrededor de él. ¿Okay? Y lo mismo pasaría con todos los que están en las aristas. ¿Okay? Mientras que el espacio acá vacío, los átomos que le rodean van a formar un tetraedro. ¿Okay? Entonces, si nosotros sabemos calcular el número de átomos, ¿verdad? En una
estructura cristalina cúbica. Entonces, para saber cuántos espacios tetraédricos y cuántos espacios octaédricos, simplemente en el tetraédrico multiplicando por 2 el número de átomos de esa estructura, y en el caso de los octaédricos sería igual al número de átomos. O sea que en una cúbica centrada en las caras, vamos a tener, que sabemos que son 4 átomos, ¿verdad? Por celda que puede tener, entonces va a tener 4 espacios octaédricos y 8 espacios tetraédricos, para ubicar entonces al otro ion, en este caso al catión. Entonces, cuando hablamos de estas estructuras iónicas cristalinas, le ponemos así a los dos elementos, el anión y el catión. El anión va a ser el elemento que tenga el radio atómico más grande, generalmente el oxígeno, el cloro, por ejemplo, el azufre, el nitrógeno, y el otro ion, el elemento metálico, va a tener un radio iónico más pequeñito. Entonces, por eso se puede ubicar en los espacios vacíos, en los intersticios. ¿Ok? Entonces, el catión va a ser el de radio atómico más chiquito y el anión de radio atómico más alto. Entonces, una forma de identificar más fácilmente el tipo de estructura cristalina que se forma de estos 3 cubos posibles, ¿ok? Es haciendo esta relación del radio catiónico entre el radio aniónico, entre el radio del anión, el radio del catión entre el radio del anión. Y eso nos va a dar un número de coordinación y ya está establecido con ese número de coordinación, entonces, cuál es la configuración que van a tener ese anión, ese catión y los aniones que lo rodean. ¿Ok? Entonces, en el caso de la cerámica, son estos 3 que están acá coloreados, las 3 formas que vamos a tener de que se estructuren las cerámicas en estas 3 formas cristalinas básicas. ¿Ok? Entonces, cuando el radio del catión y el anión da en este rango de valores entre 0.225 y 0.414, su número de coordinación va a ser 4. Eso significa que entonces va a tener una configuración tetraédrica, es decir, el catión se va a ubicar al centro del tetraedro que van a formar los iones del anión. ¿Ok? Si da entre este rango, va a ser 6, entonces va a ser un octaedro, el anión está ahí al centro, y los aniones lo rodean formando un octaedro. Y si está entre esta... se me está acabando la batería, perdón. Ok, ahí estamos. Entonces, si da en este rango, se me quedó pegada. Si da en este rango, entonces cúbica, entonces lo que va a ocurrir es que el catión se va a ubicar en el centro y el anión va a formar una especie de cúbica simple en los vértices del cubo. ¿Okay? Entonces, a esas 3 estructuras cristalinas características se les puso un nombre. Entonces están las que forman tetraedros, se le llaman tipo blenda, porque bueno, la primera que se descubrió fue la del sulfuro de zinc, y entonces se le dio ese nombre entonces. Entonces hay otras cerámicas que van a cumplir esta misma estructura, entonces se les llama tipo blenda. ¿Ok? Entonces ahí ven, el zinc serían los átomos ahí que están pintados en azules, y el azufre serían los átomos que están pintados de verde, formando un tetraedro alrededor del zinc. ¿Okay? Cuando es octaédrico, entonces se llama que la estructura es de tipo cloruro de sodio, y como ven ahí los iones de cloro son los verdes, ¿okay? Que serían el anión, y están ubicados como una estructura cúbica central en las caras, en los vértices y las caras. Y los iones de sodio están ubicados en los octaedros, en los espacios octaédricos, el centro y las aristas del cubo. ¿Okay? Y para el tipo cúbica, tendríamos una estructura tipo cloruro de cesio, y entonces ahí el catión, que en este caso es el cesio, está en el centro, y el cloro está en los vértices del cubo. ¿Okay? Entonces esos son los 3 tipos básicos de estructura. Entonces, después, que les voy a mostrar un ejemplo para otra estructura cerámica, cómo entonces calcularla basándonos en esto. Acá en la PPT tienen toda una serie
de otras cerámicas, ahí van a tener los ejemplos para cada uno de los tipos de estructura, ¿okay? Para que ustedes revisen eso por su cuenta. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos predecir la estructura cristalina del óxido de hierro 2, que es el CO, entonces buscamos los radios, el radio del catión, que sería el radio del hierro 2, el radio del anión, que es el oxígeno, ¿verdad? Y cuando hacemos la relación nos da 0,550. Eso, según la tabla anterior, 0,550 estaría acá. Formaría un octaedro, o sea que es del tipo cloruro de sodio. ¿Ok? Ahí está, tipo cloruro de sodio. Entonces en ese caso, si es tipo cloruro de sodio, el oxígeno va a estar formando la estructura cúbica centrada en las caras, ¿verdad? Y el fierro va a estar ubicado entonces en los intersticios octaédricos de esa estructura. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo este cálculo que hicimos acá. ¿Okay? Entonces esto era lo que les decía. A partir de acá tienen varias diapositivas donde tienen los ejemplos para cada tipo de estructura. ¿Okay? Entonces en el caso del tipo cloruro de sodio, acá les dicen cuáles son las otras cerámicas que tienen esas estructuras, a excepción, como les dicen ahí, de el cloruro de cesio, que ya vimos, tiene otro, el cloruro de titanio, que también tiene otro. ¿Okay? Y en algunos casos podemos ver que hasta nos da algunas propiedades características de ese tipo de cerámicas. Estas, las de tipo cloruro de sodio, perdón, son aislantes eléctricos. ¿Okay? Entonces así, ahí pueden ver ustedes, esta parte se las dejo a ustedes. Me voy a detener solo acá un minutito, porque fíjense que aquí ya esta cerámica es más compleja. No tenemos solo un catión, sino dos cationes en este caso, el bario y el titanio. ¿Okay? Entonces en el titanato de bario que vemos acá, se le llama la estructura tipo perovskita, porque existe un titanato, que es el titanato de calcio, de manera natural, que cuando se descubrió, la estructura se le puso ese nombre, perovskita. ¿Okay? Entonces, a partir de ahí, todas las cerámicas que tienen esa misma estructuración, se les da ese nombre de perovskita. Entonces, en este caso, como pueden ver, lo que ocurre es una cúbica centrada en las caras también, pero ahora, como hay tres tipos de iones, tenemos que puede haber dos configuraciones. En el primer caso de la configuración, tenemos que el anión está en las caras de la estructura cristalina. En los vértices tenemos al calcio, al catión del calcio, y al titanio lo tenemos en el centro. ¿Okay? Mientras que en esta configuración, ahora lo que cambia es que el oxígeno está en los octaedros, en los espacios octaédricos de las aristas. El calcio está al centro y el titanio está en los bordes. Esta rompe un poco con lo que habíamos visto de las otras. Entonces aquí ya son cerámicas más complejas, que algunas pueden ser superconductoras, como ven acá, o son materiales ferroeléctricos. ¿Okay? Entonces estas son más complejas, pero se usan muchísimo como piezoeléctricos. En muchas aplicaciones electrónicas y eléctricas se utilizan este tipo de cerámica. ¿Okay? Porque se les puede también colocar impurezas que ayuden en procesos de conducción, de superconductividad, o como aislantes, también como aislantes eléctricos. ¿Okay? Entonces allí ustedes tienen todas para revisar esto por su cuenta. ¿Okay? Estas estructuras cristalinas. Ahora, ¿cómo calculamos la densidad cristalográfica en este caso? Que ahora no tenemos un solo catión, tenemos más de uno. Entonces ahora tenemos esta cosa que está acá. Igual le tengo que hacer un pequeño cambio acá en esta ecuación. Vamos a ir escribiendo. Porque bueno, ahora la ecuación, fíjense, es muy parecida a la anterior, solo que ahora hace la sumatoria. Tenemos n como que debería ser nuestro número de átomos, pero ahora
tenemos que ver que no tenemos un solo tipo de átomo, y tenemos el volumen de la celda, sigue siendo la arista del cubo, ¿verdad? Porque estamos viendo puras celdas cúbicas, el número de Avogadro que es una constante, y acá, fíjense, está la sumatoria entonces de los pesos atómicos de los cationes y de los pesos atómicos de los aniones en caso de que tengamos más de un anión también, ¿ok? Pero fíjense que acá, en esta ecuación como está colocada acá, asume que N, el número de iones, va a ser igual para ambos. Y no necesariamente es así, ¿ok? En algunos casos se da que N es igual y por eso podemos dejarlo fuera. Pero entonces es mejor también tener la ecuación calculando el número de cationes y el número de aniones que hay en la fórmula, ¿ok? Entonces sería N' del catión por la sumatoria del peso atómico del catión más N' del anión por la sumatoria del peso atómico de los aniones entre el volumen de la celda por el número de Avogadro, ¿ok? En algunos casos, de hecho, este N' podría ayudarnos entonces calculándose como la unidad de fórmula, que son todos los iones incluidos en la fórmula química, como por ejemplo en el titanato de bario sería los 3 oxígenos más el titanio más el bario serían 4. ¿Okay? Pero uno también lo puede sacar directamente viendo dibujando la celda y verificando cuánto del anión y cuánto del catión está quedándonos dentro del cubo, ¿ok? Esa es una forma, de hecho, mucho más certera que haciendo esto de la unidad de fórmula, ¿ok? En algunos casos coincide con la unidad de fórmula, pero no necesariamente siempre. Así que es mejor sumar, verlo gráficamente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, si quisiéramos calcular la densidad teórica del cloruro de sodio, ¿verdad? El cloruro de sodio, como ya habíamos visto, forma una estructura cúbica centrada en las caras, donde el cloro se ubica en los vértices y en las caras, y en los octaedros se coloca el sodio, ¿ok? Entonces, cuando hacemos la sumatoria cuando vemos cuánto del cloro y cuánto del sodio hay dentro de nuestro cubo, nos va a dar 4. Va a haber 4 iones de cloro y 4 iones de sodio en nuestra estructura. ¿Ok? Porque si nada más nos quedamos con el cloro, es como si viéramos un elemento metálico, ¿verdad? Que nos quedan, y vemos entonces que nos queda 1/8 de cada esquina, más 1/2 de cada cara, y ahí nos va a dar los 4 iones de cloro. Y para los iones de sodio, si ustedes ven, como el sodio está en la arista ahí, nos va a quedar medio átomo, un cuarto de átomo dentro de cada arista, y son 12 aristas. Entonces, 12 aristas por un cuarto, eso ya te da 3, más el ion de sodio que está al centro del cubo. ¿Ok? Entonces, lo voy a hacer acá. Para el cloro, ¿para cuántos N de cloro hay? Sería el 1/8 de las esquinas por las 8 esquinas, más el 1/2 de las caras por las 6 caras. Y eso nos da 4. Y en el N del sodio sería 1/4 de las 12 aristas, ¿ok? Pues acuérdense que esa arista está compartida después con 4 celdas cristalinas que va a tener a los lados, más el ion que queda en el octaedro del centro. Y eso también nos da entonces 4. ¿Okay? Entonces casualmente coinciden los dos, ¿okay? Y ahí podríamos sacarlo de la ecuación como estaba en la ecuación original que les mostré. ¿Okay? Entonces nos dan los pesos atómicos del sodio, nos dan el peso atómico del cloro y los radios iónicos del sodio y del cloro. ¿Okay? Cambia el radio cuando cede o acepta un electrón, ¿ok? Con respecto al radio atómico. Entonces, si nosotros queremos calcular la densidad, la ecuación de densidad, ¿verdad? Dice que sería el N' del catión por la sumatoria de
peso atómico del catión más el N' del anión por la sumatoria del peso atómico del anión. En este caso este es el cloro, perdón, el cloro. En este caso este es el sodio. Entre el volumen de la celda por el número de Avogadro. Para el volumen de la celda necesitamos A y no la tenemos, no nos las están dando, ¿verdad? Pero A, nosotros sabemos que podemos relacionarla siempre con los radios de los elementos que tenemos en nuestra estructura cristalina. Entonces, en este caso, fíjense que A, la arista del cubo, ¿verdad? Que está acá, coincide con la sumatoria de 2 radios de sodio más 2 radios de cloro. ¿Ok? Porque si nosotros lo marcamos acá, sería un radio de cloro, este diámetro completo que serían 2 radios de sodio, y un radio de cloro. ¿Ok? Entonces, ahí ya nosotros podemos asegurar que A va a ser igual a 2 veces el radio de sodio más 2 radios de cloro, y podemos separarlo así también. ¿Ok? Entonces ya con eso podemos calcular el volumen de la celda y ya podemos hacer el cálculo de nuestra densidad de esta cerámica tipo cloruro, de esta cerámica de cloruro de sodio. Entonces ahí lo que hacemos es sustituir los valores y nos da que es 2,14 gramos por centímetro cúbico. ¿Ok? Entonces siempre para los otros tipos de cerámica tienen que hacer lo mismo también, saber cómo se relaciona nuevamente ahora el radio con la arista, pero pensando en eso, o sea, que tenemos ahora 2 elementos, no un solo elemento. ¿Ok? Como ya habíamos hablado en los metales, ¿verdad? Habíamos hablado que los metales podrían sufrir alotropía, ¿verdad? Cuando son elementos puros, que tiene que ver con que este material, este elemento, se configura de diferentes maneras, dependiendo de la temperatura, por ejemplo, o de la forma de síntesis, y puede tener distintas estructuras. Hemos visto que el hierro, por ejemplo, ¿verdad? Pasaba de una cúbica centrada en el cuerpo a una cúbica centrada en las caras y después nuevamente una cúbica centrada en el cuerpo. Y el carbón, ya bueno, ya lo hemos hablado, todas las estructuras que tiene, ¿verdad? Y habíamos dicho que polimorfismo sería entonces cuando los materiales no son elementos puros, son como las cerámicas, que serían óxidos, ¿verdad? Y entonces, en ese caso, acá por ejemplo, el grafito no debería estar acá. El grafito ya sabemos que tiene alotropía. Al final es el mismo concepto, solo cambia el nombre si es para elementos puros o para óxidos. ¿Okay? Entonces tenemos varios materiales cerámicos. Ya yo les había hablado del óxido de silicio, que tiene, ¿verdad?, la cristobalita, la tridimita y el cuarzo como estructuras cristalinas. Y también se presenta en el óxido de zirconia, en el nitruro de silicio, en el carburo de silicio. ¿Okay? Estas cerámicas se utilizan mucho en cerámicas un poco más avanzadas, el óxido, y además entre implantes, por ejemplo, dentales, como el óxido de zirconia, hasta elementos que se utilizan en turbinas de aviones y en aplicaciones más avanzadas como el carburo de silicio y el nitruro de silicio. Entonces, como ya les había comentado en cuanto a la alotropía en los metales, es necesario saber estas transformaciones de estructura según las condiciones a las que va a estar sometido el material, porque esos cambios de estructuras conllevan a cambios volumétricos, ¿ok? Se va a cambiar el volumen del material, ¿ok? Y eso obviamente puede ser catastrófico en una aplicación, ¿verdad? Que cambie el volumen y según las cargas a las que esté sometido, que eso entonces genere que el material se fracture, ¿ok? Entonces hay que saber cuáles son esos materiales que sufren estos cambios de estructura, a saber en qué condiciones, y en algunos casos se ha logrado entonces detener ese cambio, ¿okay? Añadiendo otros elementos a la estructura que impidan el movimiento de los átomos y que se cambie de estructura. ¿Okay? Por ejemplo, en el óxido de circonio es muy usado que se le coloque itria. ¿Ok? Entonces, óxido de circonia, ¿cuál es el nombre que se le da?
No es funcionalizado. Igual la palabra funcionalizado se utiliza mucho en materiales, pero es como reforzado, eso, reforzado con itrio. Óxido de circonio reforzado. Y lo que se busca es que no ocurra estos cambios de la estructura cristalina, ¿ok? Para evitar estos cambios volumétricos que puedan generar defectos y la fractura del material. ¿Ok? Ahí, bueno, ahí tienen la gráfica de las transformaciones del óxido de sílice, de tridimita, cristobalita y a cuarzo. ¿Ok? Y lo otro que también habíamos nombrado, ¿verdad? Desde el inicio, era que la mayoría de los materiales en los que nosotros vamos a estar, que vamos a usar o que vamos a estar en contacto son policristalinos, es decir, están compuestos por muchos cristales, muchos de estas celditas cúbicas. Cada una de esas celdas es un cristal. ¿Ok? Pero también vamos a tener aplicaciones donde el material va a ser monocristalino. Son aplicaciones muy puntuales porque obtener monocristales es algo bastante complicado, o sea, requiere de un proceso muy cuidadoso en la presión, en la temperatura que se está utilizando, en el material que se está usando como modelo para que se forme el cristal. ¿Okay? Pero sí hay algunas aplicaciones, como por ejemplo estos diamantes abrasivos que se utilizan para poder pulir otros materiales, entonces se hacen crecer estos diamantes en una sola dirección, en una dirección en la que tengan su mayor dureza, de manera que entonces puedan lograr el proceso de abrasión en otros materiales y durar lo máximo posible. ¿Ok? O por ejemplo, estas son cosas bien pequeñitas, los diamantes, los diamantes abrasivos. ¿Okay? Mientras que en el caso de este otro ejemplo que les tengo acá, que es un aspa de turbina, esto sí es grande, es la turbina de un avión. O sea, si han visto un avión de cerca, ¿verdad? Pueden ver que la turbina es bastante grande, entonces aquí estamos hablando de varios metros. Esto también se desarrolla como monocristal, porque se vio que desarrollándolo así se podían obtener las mejores propiedades para esa aplicación que tienen las aspas en una turbina. ¿Okay? Entonces esto está todo crecido en una sola dirección donde tengamos las mejores propiedades mecánicas de este material para esa aplicación. ¿Okay? Y bueno, el policristalino, cuando ya tenemos todos esos cristales, como ven acá, todos estos cristales, bueno, estos también son cristales, pero que crecieron por el tratamiento térmico que se hizo acá, y esto sí es lo más común, ¿ok? Sobre todo de metales que se producen a partir de metal fundido, vamos a tener todos los cristales crecidos en todas las direcciones, y de las cerámicas que se obtienen a partir de polvos. También los polvos, una vez que se ha logrado el proceso de sinterización, nos van a formar los cristales finales de ese material. Cada partícula de polvo también es un cristal. ¿Okay? ¿Y qué pasa entonces con las propiedades cuando el material es monocristalino y cuando es policristalino? Las propiedades van a cambiar, ¿ok? Sobre todo cuando el material es monocristalino, las propiedades van a depender de la dirección en la que se mida. ¿Okay? No va a ser lo mismo medir la propiedad de, si este fuera, no sé si están viendo a través de la cámara, este fuera nuestro monocristal, no va a darnos lo mismo que midamos la dureza acá, que la midamos de lado, que la midamos en la parte de abajo. ¿Okay? Va a depender de las direcciones que ya evaluamos, ¿verdad? Cuando vimos direcciones cristalográficas en la que midamos. ¿Okay? Porque ¿qué pasa? Como monocristal, como es uno solo, ya ahí cambia dependiendo de la cantidad de átomos que haya en la dirección que estamos midiendo. Fíjense, acá tenemos ese cristal que estoy señalando, ¿no? Este es un cristal cúbico centrado en las caras. Entonces, el resultado de medir el módulo elástico en la diagonal del centro, donde tenemos 3 átomos unidos, va a ser muy diferente del módulo elástico que yo pueda medir en uno de los vértices, o sea, en una de las aristas, perdón, en una de las aristas. Porque ahí son solo 2 átomos. Acuérdense que el módulo elástico depende de que yo pueda separar los átomos unos de otros, ¿verdad? A través de su enlace. Acuérdense que el módulo elástico está relacionado al enlazamiento del material. Entonces, voy a necesitar menos fuerza para separar estos dos,
Por ende, el módulo elástico me va a dar menor que para separar estos tres. Entonces, fíjense los valores que da de módulo elástico que son diferentes. En la diagonal da 273 gigapascal y en el vértice da 125 gigapascal. Esto es para un elemento en específico. ¿Okay? Obviamente cada elemento tendrá su módulo elástico dependiendo del enlazamiento y todo eso. Entonces van a depender, en este caso, de la dirección en la que se mide, y ahí se dice que el material es anisotrópico. ¿Okay? Nos va a dar anisotropía porque va a depender mucho de la dirección en la que se mide. Aparte de los monocristales, la anisotropía también la podemos encontrar en materiales compuestos. Materiales compuestos que tienen muchos refuerzos, o sea, y refuerzos además en distintas direcciones, podemos entonces encontrarnos con anisotropía. ¿Okay? Porque ahí ya estamos cambiando demasiado al tener demasiados refuerzos, cambiamos demasiado el tipo de propiedades que podamos medir en esos materiales compuestos. Entonces, en los materiales compuestos que no están en modo monocristalino, cuando tienen muchos refuerzos y con diversas direcciones, también vamos a encontrar anisotropía. Mientras que en los policristales, en prácticamente todos van a ser isotrópicos. Es decir, iso, acuérdense que significa igual, ¿verdad? Entonces, significa en este caso que no importa la dirección en la que midamos, la propiedad siempre va a ser la misma, ¿okay? Va a ser igual, en promedio, porque uno saca el promedio de estas propiedades. Entonces ahí ya no importa si lo medimos desde arriba, desde un ángulo, desde abajo, ¿okay? Desde la diagonal, porque la sumatoria de las direcciones de todos los policristales nos va a dar un promedio de propiedad igual. ¿Okay? ¿Puede haber anisotropía en policristales? Sí. Eso ocurre con un defecto que se conoce como maclas. ¿Okay? Cuando tenemos anisotropía en un policristal, y esto de las maclas se genera principalmente en metales. ¿Okay? De las maclas es cuando en un material policristalino hay cristales que crecen en una misma dirección. Por ejemplo, imaginemos que estos tres cristales que se ven bastante parecidos acá, están todos en la misma dirección, ¿ok? Que crecieron todos en una misma dirección. Entonces ahí las propiedades que vamos a obtener de esos tres cristales, que son todos iguales, en la misma dirección, va a ser diferente de las propiedades que podamos obtener en el resto del material, donde los cristales tienen diferentes direcciones. Entonces ahí decimos que tenemos una anisotropía puntual en este policristal. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Sí, profesora. Si mal no entendí, entonces un monocristal no puede ser isotrópico, ¿cierto? No, no puede ser No puede ser. isotrópico. ¿Por Exacto. ningún motivo? Listo. Claro. Exactamente. Tendría que ser solamente esos que son cúbicos simples, ¿sabes? Como el polonio. Porque ahí, como tenemos igual cantidad de átomos en todos lados, ese sería el único monocristal que se me ocurre, pero el polonio ni siquiera sé para qué se usa. Tenemos que buscar. No, ni El yo. polonio está No menos. Sí. Pero sería como el único. Pero como el resto de materiales sí vamos a tener distinta cantidad de átomos según la dirección, entonces van a ser anisotrópicos. Perfecto. Entiendo. Sí. Ya. Ok. Entonces, bueno, al final, esa densidad que está tabulada de los materiales, ¿verdad? Tiene que ver con esta cristalografía, ¿ok? En el caso de los materiales cristalinos, ¿ok? Obviamente. Ya después acá sí, las densidades se miden, en los polímeros se miden en base a otros parámetros, porque aquí estamos hablando de que tenemos macromoléculas, o sea, muchas moléculas unidas y muy largas las cadenas, ¿verdad? Entonces aquí la densidad ya depende de otra cosa, pero en el caso de los materiales cristalinos, esas densidades tienen que ver con la cristalografía del material. ¿Okay? Y bueno, si uno las compara, entonces, como en los metales, al tener un solo elemento, entonces van a ser más, es más compacto el empaquetamiento, entonces las densidades van a ser mayores, ¿ok? Van a ser un poco más pesados, la gran mayoría de ellos. Tenemos algunas excepciones como el aluminio, el magnesio, que son bastante ligeros, ¿verdad?
Y después tenemos el titanio, que tiene una densidad intermedia y que se puede comparar con las de otras cerámicas. ¿Okay? Entonces en la cerámica vamos a tener estas propiedades intermedias, o sea, densidades intermedias. Después los polímeros son menos densos porque están menos empaquetados al haber estas macromoléculas, ¿verdad? Como ya habíamos dicho. Entonces hay más espacio y eso hace que sean menos densos. Y después tenemos los materiales compuestos, que buscamos justamente que tengan densidades bajas con resistencias como la de los metales, pero con menos peso. Y sobre todo si estas son a partir de matrices poliméricas. ¿Ok? Entonces ahora hablemos, con eso ya vimos entonces cuáles son estas estructuras básicas de la cerámica. ¿Ok? Ahora hablemos de la cristalinidad en polímeros. ¿Okay? La cristalinidad en polímeros, como ahora como ya les decía, tenemos macromoléculas, entonces, y es más difícil que la reorganización de estas moléculas para formar una estructura cristalina, porque acuérdense que la estructura cristalina significa un orden, ¿verdad? Tenemos un ordenamiento de estos átomos, formando posiciones muy regulares, siempre todas iguales, ¿verdad? Para poder hablar de que tenemos cristalinidad. Entonces ahora que tenemos estas moléculas que se repiten a lo largo de las cadenas y además tenemos un montón de cadenas, ¿cómo hacer que se organice? ¿Okay? Entonces lo primero que tenemos que saber es cuáles son los 3 tipos de organización de las cadenas antes de ver cómo pueden cristalizar. ¿Okay? Entonces los polímeros, mira, como ya habíamos dicho, tenemos una unidad básica, el mero, que se va a repetir a lo largo de la cadena, formando estas largas cadenas. Entonces tenemos, por ejemplo, acá el polietileno, el cloruro de polivinilo y el polipropileno, ¿okay? Que son polímeros muy comerciales que se utilizan muchísimo. ¿Okay? Y esa sería su unidad básica y que se repite para formar la cadena de los polímeros. ¿Okay? Y la forma en que se pueden estructurar originalmente, inicialmente, apenas se forman las cadenas, son estas 4 que tenemos acá. Tenemos la estructuración lineal, es decir, donde las cadenas, tenemos cadenas largas, un montón de cadenas largas, pero que entre ellas, entre las cadenas, hay apenas una interacción de enlaces secundarios, ¿ok? Como enlaces tipo Van der Waals, ¿ok? Porque obviamente va a haber una atracción ahí entre los dipolos que se van a formar de cada cadena. Entonces va a haber esa atracción, esa pequeña atracción de enlazamiento tipo Van der Waals, ¿ok? Pero ellas al final van a estar ahí y eso va a permitir que de hecho se puedan mover más fácilmente, ¿ok? Entonces, para esta lineal, imagínense como un plato de espaguetis, ¿verdad? Los espaguetis, cada uno va a ser una cadena del polímero y ellos están ahí juntos, ¿verdad? Pero si uno los mueve, los puede separar fácilmente, porque no hay un enlazamiento fuerte entre ellos. Sería ese enlazamiento débil de Van der Waals, ¿ok? Después tenemos la estructura ramificada, que es muy parecida a la lineal. Lo que cambia ahora es que en esas cadenas largas hay pequeños bracitos, pequeñas cadenas unidas a la cadena larga. Entonces se dice que está ramificado, pero nuevamente entre las cadenas más largas no va a haber sino interacciones de enlaces secundarios. O sea, no va a haber una interacción de enlazamiento fuerte. La tercera, ahí ya sí, esas pequeñas cadenas, esos pequeños brazos que estaban ramificados, ahora sí se unen entre las cadenas, unen las cadenas. ¿Okay? Entonces aquí ya es más compacto la estructura del polímero. ¿Okay? Y finalmente tenemos el reticulado, que ya forma esta malla, ¿verdad? Este tipo de mallas. ¿Okay? Pero la particularidad que tiene el reticulado es que generalmente son cadenas muy, muy, muy largas y entonces ellas después lo que hacen es enrollarse entre sí. ¿Okay? Y a medida que entonces la estructuración del polímero es más
más compleja, como vemos acá, o sea, pasamos de lineal a una cuestión reticulada, entonces más difícil va a ser la formación de cristales. Porque, como ya hablamos, la cristalinidad tiene que ver con orden, con regularidad. ¿Okay? Entonces, para que estas cadenas formen un orden, la única opción que tienen es que cada cadena haga un proceso de rotación. Ay, perdón. Esto no, porque no me está dando bien. Haga un proceso de rotación en forma tipo zigzag y se vaya ordenando. Y esa es la única manera que tiene de formar cristales. ¿Okay? Irse ordenando, haciendo este zigzag, y va a ser mucho más fácil eso para polímeros que tienen una estructura lineal que para polímeros que tienen una estructura reticulada. ¿Okay? Entonces, ahí es donde, fíjense, ahí se están organizando. Bueno, acá no están unidas, pero acá debería estar el zigzag para volver a hacer esto. ¿Okay? Gracias a que la estructura en realidad es así bien abierta, ¿okay? Eso permite la rotación de la cadena y permite entonces la formación de estos zigzags. ¿Okay? Para medir el grado de cristalinidad se utiliza esta relación que relaciona las densidades, la densidad total del polímero, la densidad de zonas cristalinas y la densidad de zonas amorfas. Y para obtener estas densidades aquí dependemos de otras, de unas técnicas de caracterización específicas. No es con fórmulas como las que hemos calculado hasta ahora, donde se evalúa, se usa microscopía electrónica de barrido para ver cuáles son las zonas cristalinas, para ver las zonas amorfas. Se calcula haciendo estudios de viscosidad, estudios de análisis térmicos que se hacen al polímero para poder obtener todas estas densidades y así obtener el grado de cristalinidad. ¿Okay? Y ese grado de cristalinidad nos va a afectar las propiedades de estos polímeros. ¿Okay? Empezando por las propiedades mecánicas, que son las principales en todos los materiales en general, porque nos ayudan con la vida útil del material, cuánto va a aguantar las cargas a las que va a estar sometidos, y después también con las propiedades ópticas. ¿Okay? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos en este dibujo, pueden ver esas zonas donde las cadenas del polímero se organizaron formando estos zigzags que les comentaba, ¿verdad? Y se ven ahí todas ordenaditas, ¿verdad? Las cadenas. Y las zonas amorfas, donde las cadenas no lograron organizarse y quedan ahí con el desorden típico de los materiales amorfos. ¿Okay? Entonces, por eso en los polímeros, como son muchas moléculas que se tendrían que organizar de esta manera, muchas macromoléculas, entonces se habla más de semicristalinidad. ¿Okay? Se puede alcanzar igual un 90 y tanto % de cristalinidad, pero rara vez el 100%, porque habría que darle mucho tiempo para que se organicen en cristales estas macromoléculas. ¿Okay? Entonces, mientras mayor cristalinidad hay, mayores propiedades mecánicas como mayor resistencia a la tensión, aumento del módulo elástico también vamos a tener, porque en las propiedades mecánicas, como buscamos, cuando se aplican cargas sobre el material, lo que ocurre es que lo estamos deformando, ¿verdad? Muchas veces lo estamos traccionando, tirando. Uno lo que hace es buscar romper el enlazamiento que hay entre esos átomos, y si la zona es cristalina, va a ser mucho, en las zonas, mientras mayor cristalinidad hay, va a ser más difícil poder hacer esa separación de los átomos que en zonas que están más abiertas, que son amorfas. Por eso aumenta la resistencia a la tensión y la resistencia al módulo elástico. ¿Okay? Y la dureza del material, obviamente. Pero si se hace más duro, también se hace más frágil. ¿Okay? Porque al ser más duro, no va a tener esta ductilidad, no va a poderse deformar un poco, y entonces a cargas dinámicas, a cargas muy rápidas, muy fuertes y de muy rápidas, va a romperse fácilmente. ¿Okay? La otra propiedad que cambia es también la propiedad óptica. ¿Okay? Porque acuérdense que la propiedad óptica depende de la interacción de la luz con el material.
Entonces, en las zonas amorfas, como es más abierto, la luz va a tener más espacio por donde transmitirse completamente sin interactuar con los átomos del material, y eso permite que el material sea muchas veces transparente, como por ejemplo pasa con las botellas de bebidas, ¿verdad? Que son de polietileno tereftalato, y esas tienen una estructuración amorfa y eso es lo que permite que sean transparentes. Mientras que cuando hay cristalinidad, entonces el material se va haciendo, dependiendo del porcentaje de cristalinidad, se va haciendo cada vez más opaco, porque ahí ya como está más estructurado, los espacios son más pequeños, la luz al interactuar se va a encontrar con esos átomos y va a reflejarse, van a refractarse, todo eso, y entonces eso va a cambiar esa transparencia original, ¿ok? Así es como se ve al microscopio electrónico de barrido, un material polimérico cristalizado. Las zonas claras, las zonas blanquitas son los cristales y pueden ver entonces que se ven así línea a línea, ¿verdad? Cada una de las cadenas organizadas, y la zona amorfa en este caso se ve oscura, ¿ok? Porque como está desordenada, y en el microscopio electrónico de barrido, las imágenes se hacen a partir de electrones. Entonces la interacción de los electrones con una zona que está ordenada nos va a dar una mayor reflexión, más clara, y por eso podemos verla así, más clara. Mientras que acá esos electrones se van a... la refracción no va a ser muy buena, se pueden hasta eliminar entre sí y no llegar al detector que genere la imagen y por eso se ve oscuro. ¿Okay? Entonces a esto se les llama ferulitas, ¿okay? Cada uno de estos granos que se formó acá de material de este polímero semicristalino. Perdón, estoy un poquito enredada hoy con... ¿Ok? Entonces, con eso ya tenemos cómo obtener estructuras cristalinas en metales, cerámicas y lo que se puede obtener en polímeros. ¿Ok? Ahora vamos a ver una técnica de estudio que nos ayuda a estudiar esta cristalinidad y que se basa, de hecho, en la cristalinidad de estos materiales. ¿Ok? Esa técnica seguramente la han escuchado antes, se llama la difracción de rayos X. ¿Ok? Y en este caso lo que se hace es que el material, que generalmente el material puede estar en polvos, para metales y cerámicas, por ejemplo, puede estar en forma sólida, pero tiene que ser una pieza muy pequeña, como es el equipo, no se pueden colocar piezas muy grandes, piezas de 1 centímetro máximo de largo y de ancho también. O en forma de películas delgadas, ¿ok? Y se coloca en un equipo que el equipo, si esta fuera la muestra, ¿verdad? El equipo entonces va a tener una fuente de los rayos X, que va a ser un material que se le va a dar un alto voltaje, va a ser sometido a un alto voltaje en vacío, y eso va a generar entonces que se generen esos rayos X desde el material. Generalmente se usa cobre, pero también puede usarse cromo, molibdeno, hierro, pero el más común, el que más se utiliza es cobre. ¿Okay? Entonces sometido a un alto voltaje, estamos hablando ahí de 30.000 volts, una cosa así, generan los rayos X, y entonces estos tienen que refractar, y acá va a haber un detector. Que va a tomar todos esos haces refractados, los que logran llegar allá, que no se anulan entre sí, y nos va a generar el patrón de difracción de rayos X. Entonces esto, como es en un cierto ángulo, ¿verdad? Esto se hace en forma circular. ¿Ok? O sea, el generador y el detector van haciendo ángulos, van haciendo el barrido en ángulos. ¿Ok? Sobre la muestra. Entonces, estos haces de rayos X, cuando impactan sobre el material,
para poder ser difractados, en realidad impactan sobre cada uno de los planos cristalinos del material. ¿Okay? Entonces aquí también es donde esta técnica que nos permite caracterizar el material depende de los planos cristalinos. ¿Okay? Entonces estas líneas que ven acá, esta primera línea que está acá y esta línea que está acá, son dos planos cristalinos de este material. ¿Okay? Y ellos están separados, todos esos planos van a estar separados a una cierta distancia D que se llama la distancia interplanar. Interplanar. De hecho, generalmente se pone como DHKL por los planos. Como es una distancia que está entre planos, así se sabe entonces la distancia a la que está cada uno de los planos en ese material. ¿Okay? Entonces, estos haces, bueno, como les digo, van a ser muchos haces, no es un solo haz o tres, sino que un montón de haces de rayos X que inciden sobre el material. Y entonces cuando inciden sobre los planos, sobre los distintos planos que va a haber, se refractan y dependiendo del ángulo de refracción y de la frecuencia a la que se están refractando, estos van a poder ser detectados o no. ¿Okay? Entonces, lo que logran refractarse con el mismo ángulo con que entraron, este es el ángulo θ de entrada, y salen con el mismo ángulo θ en la refracción, y además a la misma frecuencia, como ven aquí, que no cambia, ¿verdad? Tiene la misma forma, la longitud, la onda, ¿verdad? Entonces, esos van a llegar al detector. En cambio, va a haber haces que cambian el ángulo al que se refracta y la frecuencia, y entonces entre ellos, en el camino, se van a chocar y se van a anular. ¿Ok? Entonces, solamente los que no se anulan llegan al detector. El detector crea una imagen, ya esto casi no lo dan, pero antes, en la época de Marie Curie, sí era así, da una imagen de círculos, así. Es una imagen en blanco y negro, estos puntos son brillantes, el fondo es negro, y entonces te da los distintos. Y estos círculos, cada uno de estos círculos, ahora se logra interpretar con un software como un PIC. ¿Ok? Entonces actualmente lo que nos da el equipo es esto que ven acá. Una gráfica que nos muestra la intensidad de cada uno de los PIC, esta intensidad sin unidades, entonces se pone AU, de ausencia de unidades, con respecto a 2 veces el ángulo, aquí falta un 2, porque es la forma en que se va haciendo el barrido, 2 veces el ángulo, ¿ok? 2 veces este ángulo de refracción, ¿ok? Entonces esta gráfica, que es la que nos da ahora, se llama difractograma. ¿Okay? Entonces, bueno, hubo un par de científicos que se pusieron a estudiar esto, creo que son padre e hijo, que son los Bragg, ¿ok? Y lograron establecer unas ecuaciones matemáticas que nos ayudan entonces a cuantificar este proceso de difracción de rayos X, ¿ok? Entonces ellos se dieron cuenta que la condición para que ocurra la difracción, aparte de que salgan al mismo ángulo y eso, cuando salen al mismo ángulo, ¿okay? Según ellos se dieron cuenta entonces que midiendo el camino medio recorrido por el haz cuando impacta sobre el cristal y el camino medio recorrido cuando se difracta, ¿okay? Era prácticamente igual, porque o sea, para que ocurra eso, entonces los ángulos, tiene que haber equivalencia de los ángulos de los entre los haces, ¿ok? Entre lo que impacta y lo que difracta. Entonces ellos midiendo esto, pusieron acá, calcularon estas distancias, A, B, C, por ejemplo, y pudieron establecer entonces una ecuación matemática que se conoce como la ley de Bragg, que nos relaciona estos caminos medios recorridos, el ángulo de difracción, la longitud de onda de esos haces de rayos X, ¿ok? Y la distancia interplanar, ¿ok? Y entonces eso es lo que se conoce como la ley de Bragg, que fueron William Henry Bragg y William Lawrence Bragg. Entonces esos caminos medios, si ustedes ven, BC va a ser igual a D por el seno de θ. O sea, cuando calculan el seno de θ sería
BC entre la distancia interplanar. ¿Ok? Y el otro lado, bueno, yo le había puesto A, BC, perdón. BC y CD. ¿Ok? Era lo que teníamos acá. Estaba el primer as, el segundo as y lo que se generaba acá. Esto sería BC y esto CD. ¿Okay? Este camino medio me recorrí, este camino medio. Al final, como son iguales, son triángulos equivalentes, entonces da que eso es igual a D, la distancia interplanar, es D, por el seno de ese ángulo θ. ¿Okay? Entonces sumaron esa distancia, porque la longitud de onda es la misma, la que impacta y la que se refracta, y cuando entonces hacen la sumatoria para un número de longitudes de onda, les da entonces que es igual a 2 veces de la distancia interplanar por el seno de θ. ¿Okay? N viene a ser un número entero de longitudes de onda, porque como ya les dije, no es un solo haz el que se difracta acá, sino que son muchos. ¿Okay? Pero para efectos de los cálculos que vamos a hacer nosotros acá, N va a ser siempre 1. ¿Ok? Siempre, para todos los cálculos que vamos a hacer nosotros en este curso. N va a ser igual a 1. Entonces, en realidad, nuestra ley de Bragg va a ser siempre lambda igual a 2D por el seno de θ. ¿Ok? Para los cálculos que haremos acá. Otras consideraciones que vamos a usar acá de todas las ecuaciones que existen para la difracción de rayos X es cómo relacionar entonces esta distancia interplanar con el parámetro de red. Acuérdense que el parámetro de red es la arista del cubo. ¿Ok? Entonces acá tenemos que la distancia interplanar va a ser igual a la arista del cubo, el parámetro de red, entre la raíz de los índices del plano elevado al cuadrado, de la sumatoria de los índices del plano, cada uno elevado al cuadrado. ¿Okay? Entonces estos son los índices del plano, h, k y f elevado al cuadrado. ¿Okay? Y utilizando esta ecuación, nosotros podemos entonces predecir si la estructura cristalina es cúbica centrada en el cuerpo o cúbica centrada en las caras. ¿Okay? Entonces, para cuando es cúbica centrada en las caras, en el cuerpo, perdón, el plano del primer pic que nos va a aparecer en nuestro difractograma, o sea, si nosotros tenemos acá el difractograma, intensidad versus 2θ, y ahí está. Este es el primer pic y este es el segundo pic. ¿Okay? Entonces, cada uno de los pics corresponde a un plano en el material. Entonces, en el primer pic, el plano para una cúbica centrada en el cuerpo es el 110 y el segundo pic es el 200. ¿Ok? Entonces, nosotros ahí podemos usar esta ecuación colocando los valores de los planos para cada uno de estas dos distancias interplanares y nos va a dar eso. A entre raíz de 2 para el 110 y A entre 2 para el 200. Y ahora, si nosotros hacemos un coeficiente de estas dos distancias interplanares, la del 200 entre la del 110, nos da este valor de 0.707. Entonces nosotros aplicando estos conceptos podemos entonces predecir que todas las estructuras cúbicas centradas en el cuerpo deberían dar este valor cuando divido la distancia interplanar del segundo pic entre la distancia interplanar del primer pic. ¿Ok? Y ya para cerrar, veamos la del cúbica centrada en las caras, que ya estamos a punto de cumplir el tiempo. En el caso de la cúbica centrada en las caras, entonces el plano del primer pic es el 111 y el plano del segundo pic es el 200. Y haciendo lo mismo, nos encontramos, aquí hay un error, acá es 1. Pero solamente el error está ahí porque está bien aquí el raíz de 3. Y nos da ahora que es 0,86. Entonces se cumple que para todas las estructuras que son cúbicas centradas en las caras, la relación de las distancias interplanares del segundo pic entre el primer pic es 0,86.
Entonces, con estos criterios, nosotros podemos entonces identificar qué estructura cristalina tenemos. ¿Ok? Entonces, bueno, como ya estamos cerca de la hora, lo voy a dejar hasta ahí, después sigo comentándole esta parte mañana, ¿verdad? Con eso cerramos la difracción de rayos X. Para pasar después a las otras estructuras, las estructuras amorfas, que nos queda verlas un poco más en detalle, ¿okay? Que serían principalmente la de los polímeros y el vidrio. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta ahorita aquí, antes de que les comente rápidamente sobre el control. Profe, ¿esta clase cuándo se va a subir? Hoy la subo. Sí, yo sé que creo que hasta ahora nada más me he retrasado con una clase que la subí un poquito tarde, pero no, hoy la subo. Profe, por casualidad no tiene el correo del ayudante. Sí, ya se lo paso. Espérense un minuto. Diego. De hecho, justo tenía aquí abierto un correo que estábamos conversando hace rato. Aquí está. Déjenme copiarlo. Diego. Entonces, el control inicialmente, me disculpo porque bueno, tuve que cambiarlo de fecha. El control inicialmente lo teníamos de nada para este miércoles, ¿verdad? Pero como no les había dado la información, porque estaba tratando de hacer unos cambios en el control que al final no se me dieron, entonces lo cambié para el próximo lunes, el control, ¿okay? El control lunes. Entonces el control va relacionado con estructuras, ¿ok? Este primer control siempre me gusta que esté relacionado a todo lo que estamos viendo sobre estructura. En este caso, entonces yo les voy a subir al aula este artículo que está en español, no los voy a hacer sufrir ver un artículo en inglés. Y es un artículo que entonces estudia un poco los cambios de estructuras que se generan en un cemento cuando se adiciona un residuo que viene del craqueo catalítico. Aquí no se confundan, este FCC que está acá no es de cúbica central en las caras, ¿ok? Tiene que ver con el nombre que le dan al residuo que usaron acá del craqueo catalítico, ¿ok? Entonces aquí lo que están es buscando usar un residuo, ¿verdad?, de la industria petrolera para adicionarlo al cemento y no tener que desecharlo, sino más, generando más contaminación. Entonces, acá ven cómo cambia el proceso de hidratación del cemento y la microestructura. Entonces aquí me gusta mucho este artículo porque ustedes tienen oportunidad aquí de ver entonces algunas imágenes de microscopía electrónica de barrido sobre este es el residuo del craqueo catalítico, que como ven es muy circular. Y acá ya está, espérense, que se me pierde. Aquí está. Y acá están las distintas estructuras que se forman de las distintas fases del cemento. ¿Okay? Entonces, la idea es que ustedes lean este artículo, vean también, fíjense, aquí tenemos, estos son difractogramas de lo que les acabo de explicar, de la difracción de rayos X, ¿okay? Según la composición de cada tipo de cemento, según lo que le agregaron, y como pueden ver entonces si hay algún cambio o no en las fases que se presentan en el cemento. ¿Okay? Yo les voy a subir esto, les voy a subir algunas instrucciones de qué es lo que se deben fijar principalmente, ¿okay? Relacionado a estructuras, porque esto tiene también información que va más allá del curso. Y la idea es que después entonces ustedes puedan hacer de manera individual un cuestionario en el aula misma, que sería el lunes, con preguntas asociadas a este artículo que relacionen esto, la estructura, la difracción de rayos X, todo lo que estamos viendo actualmente. ¿Ok? De eso va a tratar el control 1. Después los siguientes controles van a ser controles en grupos. Este es el único control que va a ser individual. ¿Ok? Entonces, bueno, si no tienen más preguntas, hasta aquí llegamos por el día de hoy. Y nos vemos mañana. Dígame. El temario para el certamen 1, ese que es el 5 de octubre, ¿cuándo lo va a dar? Ya está, lo puedes identificar en el sílabus. Mira,
Te lo voy a mostrar. Es que no lo rápidamente. entendí. Sí, lo Ah, estuve bueno. revisando en el syllabus y no entendía bien cómo Ya, está qué ya. materia sirve. Vamos a mostrarle entonces para que vea. Espérese. Igual siempre lo comentamos antes de que se vaya. Qué fastidio esto. Espérense. Que se me... El temario, ¿dónde está? Aquí estamos. Entonces, si nosotros vamos acá a el curso, vamos al sílabus, ¿verdad? Planificación, sílabus. Entonces, fíjate. Pero principalmente es introducción y estructuras. Pero vamos a esperar que se abra. Un poquito lento. Entonces, si vamos acá al sílabus, ¿están viendo el sílabus? O tengo que compartir ahora otra, creo que tengo que compartir la pantalla donde está el sílabus ahora. Aquí. No, sí lo estaba Sí se mostrando, veía, profe. ¿Sí se profe. veía? veía, Ah, profe. ok. Ah, ya, bueno, no importa. Ahora sí, lo siguen viendo, ¿no? Sí. Ok, miren. Entonces acá dice certamen 1. ¿Ok? Y acá le dice cuáles son los... acá. Tiene que ver con estructura de los materiales y sus propiedades. O sea, toda la parte de introducción y estructuras. Todo lo que estamos viendo, que seguimos viendo hasta ahora. Ya después el certamen 2 es de imperfecciones y difusión. El certamen 3 es de propiedades mecánicas. El certamen 4 es de transformaciones de fase y cómo esto afecta las propiedades del material. ¿Ok? Ahí tienen lo que dice. Pero igual yo siempre, un par de clases previas les voy avisando. Pero este primer certamen va a ser con todo lo que estamos viendo de estructura de materiales y lo que vimos en la introducción. ¿Ok? Ya, profesora, muchas gracias. Ya, de nada. Entonces nos vemos mañana. Si no hay más Claro preguntas. que, gracias por Chao, todo. chao. Cuídense. Nos vemos mañana. Todo, profe, que esté bien.